varias novedades para dar. Primero, bueno, yo ya hablé con comisiones, ¿verdad? Ya quedamos. Doctor, no se escucha. ¿No? A ver, un segundo. Ahora sí, doctor. ¿Ahora sí? Bueno. Recién tuvimos una reunión todos los profesores de la cátedra de medicina interna y obviamente, como todos saben y están trabajando con los casos clínicos del doctor Honorat. Y yo vengo, bueno, venía insistiendo, yo a la doctora Sosa le había dicho que yo tenía un grupo de trabajo, no le dije en qué consistía el grupo, pero que compartía información, que solíamos trabajar, discutir ciertos temas, etc. Entonces, lo que se va a plantear es lo siguiente. Se va a empezar a hacer un trabajo práctico semanal de todas las comisiones, cada uno con su profesor, en base a un trabajo práctico, a un caso clínico del doctor Honorat. Repito, se va a elegir uno de los casos clínicos del doctor Honorat, se va a publicar en la plataforma y cada comisión trabajará con su docente ese caso clínico. ¿Estamos? Eso por un lado. La idea es tratar de hacer una evaluación de todos los chicos en cada uno de sus prácticos y obviamente eso tendrá una nota, ¿no? A cargo del profesor de cada práctico. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se va a hacer, como el doctor Miguel y yo somos los que estamos a cargo de todos los teóricos ahora de la era de cardio, lo que vamos a hacer es, se va a hacer por semana, un mini interrogatorio, un interrogatorio chiquitito, 5 o 10 preguntas, por cada semana de teórico. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, hasta ahora ya se vio, bueno, algo de electro, se vieron las taquiarritmias, se vieron endocarditis infecciosa y hipertensión arterial. O sea, hay varios temas que ya se dio. Hoy vamos a hablar de shock, nosotros, de generalidades de shock. Y mañana vamos a hablar de la primera parte de cardiopatía isquémica, ¿tá? Angina estable y tratamiento e indicación de los distintos métodos diagnósticos. O sea que para la semana que viene, tendría que haber ya un pool de entre 5 y 10 preguntas para responder en la plataforma, ¿estamos? Como si fuera un mini examencito, 5 o 10 preguntas súper sencillas, chicos. La idea es que seguir estimulando el estudio. Yo entiendo y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes ¿cómo es? La mayoría de ustedes dice, soy de Bedelía, voy a pasar más asistencia, por acá necesito que identifiquen coloquios. Aprovecho para decir al de Bedelía que hay chicos que me reclamaron que están siempre en mis teóricos y que le está bajando la asistencia. ¿Por qué? No sé. Bueno, eso solucionan después con Bedelía. ¿Estamos entonces, chicos? La idea es hacer un mini pool de preguntas todas las semanas sobre los temas ya dados. Vamos, chicos, yo sé que todos ustedes le están metiendo patas, estamos todos lidiando con este tipo de forma de enseñanza, así que no es fácil para nadie, pero sé que ustedes le van a meter patas, chicos, y la idea es que muchas veces cuando uno estudia un tema que es nuevo, que no sabe, suele pasar que... Doctor. Sí. Mandaron al grupo que hay chicos que todavía están teniendo clase de práctico en otro Zoom. Enseguida ya entran a la clase y también por lo tanto por el tema de la asistencia por Bedelía. Dale. Sí, creo que estaban teniendo con la doctora, la doctora Sosa, la hija de la doctora Sosa, estaban teniendo un práctico, si no me equivoco.
Bueno. Doctor, Sí. ¿puede repetir los temas que van a dar en las preguntas la semana que viene? Tengo entendido que la semana que viene van a ser preguntas de los temas que vamos a dar esta semana. O sea, sobre shock y cardiopatía isquémica, angina estable. ¿Está? Indicación de Listo, metodologías gracias. de estudio en la cardiopatía isquémica. Pero, como ya se vio endocarditis, se vio taquiarritmia, se vio hipertensión, no se sorprendan si aparece alguna que otra pregunta sobre esos temas. Creería que no, ¿está? Creería que no, porque si no, vamos a tratar de dar solo de los temas que damos esta semana, como es la primera vez. ¿Estamos? Doctor, ¿lo puedo hacer una consulta? Sí, haga. Más o menos, ¿cuándo va a ser la fecha de la era? ¿Saben? Y es más o menos la fecha que se había planteado, ¿está? O El sea, 14 para la de julio, sí, por ahí. de ahí en adelante. De ahí en adelante. De ahí en adelante. ¿O se va a atrasar ¿Está? como la de Respi? Y eso todo va a depender de cómo vamos con los temas, chicos. ¿Estamos? Eso todo va a depender de cómo vamos con los temas. Creería que no va a haber vacaciones de invierno ahora, o sea que se pueden organizar tranquilamente en ese lapso de tiempo lo que es la era. ¿Tá? Exactamente, la fecha exacta creo que no está. Hay una fecha estimativa que creo que figura, pero obviamente se puede llegar a modificar de 1 o 2 semanas. ¿Estamos? Gracias, doctor. ¿Tá? Yo estoy con la música, perdón. Ahí apago la música. Doctor, una consulta. Mala onda, ¿eh? Sí. Con respecto a los cuestionarios y los casos clínicos que el doctor Honorat ya los subió a la plataforma, Sí. ¿eso tenemos que hacerlos todos o va a ser una redistribución con respecto a las comisiones? Claro, viste que hay muchos casos, ustedes ya estuvieron haciendo, el caso de Julio, creo que era el de la estenosis aórtica, y un montón de otros casos que ustedes ya estuvieron haciendo, que de última, me parece perfecto que ustedes ya lo hayan resuelto, porque la idea es discutir los casos. Yo creo, y estoy más que seguro, el doctor Honorat, que sabe muchísimo, coincide también que por ahí ustedes tienen muchísima información, ¿no? Una cosa es leer y estudiar muchísima información y otra cosa es tratar de aplicar esa información, tratar de razonar lo que estamos haciendo, ¿está? Exactamente, sería como una devolución de todos los casos clínicos. Y después ejercitar, yo en mi comisión particularmente, trataba de siempre estimularle a inventar una historia clínica, el relato de una historia clínica, la presentación del paciente, que es una de las cosas más importantes en la práctica médica. Yo tengo que saber aprender a presentar un paciente. ¿Estamos? Eso también vamos a empezar a trabajar cada comisión con sus respectivos profesores. ¿Estamos? ¿Estuvimos todos de acuerdo? Sí. Anoche a las 19:30 se habilitó el de endocarditis infecciosa, un cuestionario de 10 preguntas. Ajá. Sí, probablemente trabajemos sobre esos mismos casos, ¿entienden? La idea acá, por lo menos lo que yo quiero que queden claro, lo que a mí me interesa es que más allá de que ustedes aprendan para responder esas preguntas, yo quiero que ustedes aprendan el tema, chicos, ¿está? El doctor Honorat, más que nadie, por ahí, viste, el doctor Honorat tiene su exigencia, él es de una escuela de la medicina donde tiene, hace 40 años de atrás, la única máquina para archivar información era el cerebro, chicos, o sea que no había otra forma. Hoy en día, con el celular, la computadora, ponemos shock y tenemos millones de información y cosas, hasta trabajos, programas que te hacen un resumen. O sea que realmente hoy día es muy fácil acceder a todo eso. Entonces la idea es que ustedes aprendan los conceptos básicos, por lo menos, y obviamente ir ejercitando la cabeza, chicos. El cerebro es un músculo. ¿Estamos? Entonces hay que ejercitar y meterle pata. ¿Estamos acá? ¿Quedó claro? Eso igual ya se va a ir pasando todo por la plataforma y se va a empezar tengo entendido que a partir de la semana que viene. ¿Estamos? Muy bien. Gracias. Estamos. A ver, denme un segundo acá, a ver si puedo poner el puntero, si me parece. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy, chicos,
Sí, Disculpe, antes que empiece, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? de endocarditis sí, infecciosa? sí, decime. Con respecto al tratamiento, usted nos había dado uno empírico y después a su Sí. vez hay para cada microorganismo, lo mismo en el consenso, también para cada microorganismo y depende de cuán resistente es a uno u otro antibiótico. ¿Qué sería lo más general que hay que saber o en lo que más hay que basarse? No, obviamente en definir la elección del antibiótico en base a tu sospecha diagnóstica, teniendo en cuenta si la válvula es nativa, teniendo en cuenta si la válvula es protésica, teniendo en cuenta la edad del paciente, teniendo en cuenta el posible foco de entrada, porque si yo tengo un paciente que no tiene ninguna lesión de piel, pero tiene todos los dientes cariados, y probablemente que sean los gérmenes de la boca, o sea que más para un estreptococo tipo vírida, ¿se entiende o no? Ahora, si el paciente viene porque tiene un tatuaje infectado, es drogadicto endovenoso, o tiene una furunculosis a nivel de la piel, y lo más probable es que sea un estafilococo por la puerta de entrada, ¿se entiende? Entonces ahí voy a orientar el diagnóstico antibiótico en base a eso. Por eso cuando le di el tratamiento de endocarditis, le di la elección de los amplios grupos empíricos de las grandes familias, y después obviamente ajustamos al antibiograma. ¿Estamos? Ah, gracias, Doc. ¿Listo? Perfecto, chicos. Entonces, Doctor, sí, habla el famoso Chico Morel. sí, ¿Alguna Morel. no? Mire, aclaro dos cosas, antes de empezar rapidito. Terapéutica, chicos, todos aprobaron. No sabemos, recién estuvimos mirando con el doctor Sauri, no sabemos por qué a usted le figura una cosa y a nosotros nos figura otra. ¿Tá? Había una chica, Brenda, creo que había planteado un pequeño inconveniente que había tenido a la hora de rendir, que acá a nosotros nos figura que ella aprobó el examen, o sea, está aprobado el examen. Ahora no sé por qué a ella en el sistema le figura otra cosa. Y así hubieron varios que me preguntaron. Morel, vos me habías dicho que te faltó el oral, ¿no? Que te Sí, faltó como el oral. Claro, tengo entendido que que ella va a mirar o va a plantear ahora eso, porque obviamente hay que revisar caso por caso, ¿no? Son más de 300. Va a ir específicamente con tu nombre y va a mirar bien cómo figura en la plataforma. No sabemos por qué a ustedes les dale, figura gracias. una cosa y a nosotros en la plataforma, digamos, entrando como profesor, nos figura otra cosa. ¿Estamos? Morel, Gracias, doctor. ¿está? Listo. Bueno, chicos, empecemos con la clase de hoy, que por ahí es bastante larga en cuanto a, ¿cómo puedo decir? A términos y esas cosas. ¿Estamos? Nosotros vamos a hablar de shock hoy en cuanto a todos los tipos de shock que se fueron describiendo, se fueron estudiando en el transcurso de los años. El shock en sí, por definición, ¿no? Hablamos de un estado fisiopatológico grave que se caracteriza por un déficit de perfusión tisular a nivel sistémico, ¿estamos? Con afectación de múltiples órganos con alta mortalidad aún a pesar del tratamiento intensivo. Acá hay 2 o 3 cositas del concepto de shock que quiero que quede bien en claro. Hace muchos años, shock era un concepto bastante amplio, como vamos a ver ahora, y en todo este tiempo se fue tratando de afinar el diagnóstico o afinar bien la definición de shock para hacer obviamente un diagnóstico más temprano y por lo tanto un tratamiento más precoz, ya que la mortalidad del shock en general es alta. ¿Estamos? Si yo tengo un paciente que tiene este déficit de perfusión tisular a nivel sistémico, que si yo tengo en cuenta solo este párrafo acá, es prácticamente la misma definición de insuficiencia cardíaca, la incapacidad del corazón para mantener una correcta perfusión tisular. Pero que de mantenerse en el tiempo me lleve a un fracaso multiorgánico y posteriormente a la muerte, estamos hablando de un estado grave de shock. ¿Estamos? Obviamente esto es plurietiológico, generalmente es de instauración aguda y de rápida evolución. Por eso yo le digo que se está tratando hace muchos años de tratar de afinar
la definición de shock y el diagnóstico de shock para tratar de hacer una instauración de un tratamiento en forma más precoz para mejorar la sobrevida. ¿Estamos? Obviamente, por eso es que, como les vengo repitiendo, es que se están haciendo varias guías clínicas y varios score diagnósticos y algoritmos diagnósticos para tratar de tener un diagnóstico precoz. Fíjense que en el transcurso de la historia, a mí me gusta mucho repasar sobre la historia de la medicina y hay ciertos conceptos, sobre todo en la cardiología, obviamente, en mi especialidad. Ya desde el 1740, Lebrun fue el primero que define como un estado de definición de shock o choque. ¿Estamos? Fíjense, en 1867 se describe el primer shock anafiláctico, que ellos asumieron que fue en el rey Menes de Egipto, que muere por una picadura de avispa. ¿Estamos? En 1872 hablan ya de un derrumbamiento global de la máquina, ¿estamos? Con una descripción de la gran vasodilatación y la lesión tisular que se podía producir a nivel periférico. En el 1885, Warren ya habla de una pausa momentánea en el acto de la muerte. Estamos sosteniendo y afirmando esta teoría de que ya no es una entidad que afecta solo. Estamos ya en el 1999 se realizan los primeros estudios experimentales para tratar de entender el shock como un colapso vasomotor y empiezan a describir el efecto beneficioso de la fluidoterapia. ¿Estamos? En el 1908, reconocimiento del fracaso de la circulación y del retorno venoso. Cannon y Cattell, que fueron uno de los que más estudiaron el shock, reconocen el característico aumento del ácido láctico en pacientes en shock y empiezan a describir que hay una desviación en el metabolismo normal de la sustancia. En el 1940 ya se habla de un fracaso circulatorio periférico por discrepancia entre el continente y el contenido. Obviamente, Guyton fue en 1960 que describe la deuda de oxígenos. Seguramente ustedes habrán leído, espero que hayan leído el Guyton, es la Biblia de la fisiología, y hay una parte, cuando lo estudiamos shock en el Guyton, habla de los experimentos que hacía Guyton con los perros, ¿verdad? Aquellos perros que él les sacaba primero 50 mililitros, esperaba un rato, después reponía la sangre y después ponía 100 mililitros, le sacaba y después reponía la sangre y así. Entonces, él describió que hay un punto en la que el punto de no retorno lo nombró Guyton, que es por la gran deuda de oxígeno que se produce a nivel tisular, que ahora vamos a ver imágenes a nivel tisular por una capilografía y van a ver la lesión que hay a nivel del intersticio y eso genera una gran deuda de oxígeno, obviamente, con el compromiso grave para el futuro. Ya en el 64, Weil habla sobre el exceso de lactato, que es muy importante, vamos a ver, por la acidosis que se produce. En el 70 aparece Schwann-Ganz, que desarrolla el catéter que sirve para medir las presiones, que esto fue un boom en la cardiología. ¿Está? Y más adelante, obviamente, ya se empezaron a ver aquellos pacientes que empezaban a responder al tratamiento, ¿está? Y cómo era la evolución posterior a la sobrevida del estado en shock. Pero fíjense que los nuevos conceptos, esto ya es del 2011, hablan de, ya definen el shock como una insuficiencia circulatoria, chicos. Fíjense cómo dice acá, una insuficiencia circulatoria, ¿está? La situación en la que se tiene evidencia hipoperfusión tisular definida por una elevación del ácido láctico y o una disminución de la saturación venosa central. Ahora vamos a ver a qué se refiere con todo esto. ¿Estamos? Muy bien. Y esta definición clínica de shock va mucho más allá de que el paciente tenga hipotensión arterial, pues nosotros generalmente cuando decimos un paciente está chocado, está hipotenso. ¿Está? En realidad el concepto de shock va mucho más allá. ¿Estamos? Teniendo como parámetro fundamental para la definición de shock la disoxia tisular, o sea, la alteración en la oxigenación de los tejidos. ¿Estamos? Muy bien. Esto yo pongo a modo de repaso, porque esta clase yo daba obviamente ya cuando
ya habíamos dado varias clases de electro, pero ya vamos a repasar, no se hagan trampa. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, tenemos la definición, dijimos que es un estado de hipoperfusión periférica que genera una lesión a nivel tisular que provoca, sosteniéndose en el tiempo, lesión de múltiples órganos y lleva a la falla multiorgánica y a la muerte. ¿Estamos? Obviamente este shock se clasifica en hipovolémico cuando hay una disminución del contenido vascular. Este puede ser tanto por pérdida de sangre hacia el exterior, ¿estamos? O por formación de un tercer espacio dentro del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Un derrame, ¿cómo se llama? Un derrame pleural, una citis, la formación de un tercer espacio, por ejemplo, en un hilio, que se produzca un hilio paralítico, ya vamos a ver en gastro, pero se forman los hilios paralíticos y se forma un tercer espacio con gran acúmulo de líquido ahí. ¿Estamos? Las causas más frecuentes, obviamente, son las hemorragias, ¿está? Los vómitos, los pacientes quemados que tienen gran pérdida de plasma, ¿estamos? Y las diarreas intensas. Otro tipo de shock es el shock cardiogénico. Generalmente hay una lesión, un fallo cardíaco intrínseco, es una lesión dentro del corazón propiamente dicho. La más frecuente, obviamente, el infarto agudo de miocardio, las miocarditis, o sea, las infecciones del corazón, las insuficiencias valvulares, y esto es un concepto que yo quiero que le quede bien en claro, chicos. Toda insuficiencia valvular izquierda aguda es grave, es gravísima. Toda insuficiencia valvular izquierda aguda es grave. O sea, la insuficiencia aórtica y la insuficiencia mitral aguda, el paciente rápidamente evoluciona al shock cardiogénico. ¿Por qué? Porque como es de instauración tan rápida, no le da tiempo al corazón a adaptarse a esos cambios bruscos de presión. Entonces el paciente rápidamente hace edema agudo de pulmón y deteriora la función ventricular. ¿Estamos? Muy bien. Obviamente las arritmias, sobre todo las taquiarritmias, pueden evolucionar a un shock cardiogénico. ¿Estamos? El shock obstructivo, que si bien es de los menos frecuentes, es consecuencia de una falla cardíaca, pero extrínseca, ¿tá? O sea, por una lesión externa al corazón que hace que el corazón no funcione correctamente. Por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar. Este tema que ya vamos a ver en otra clase. El taponamiento cardíaco, estamos, el neumotora de tensión, que esto ya vimos en respiratorios, ya vieron el respiratorio, estamos. Y por último, el distributivo o vasogénico. Hay alteraciones entre el continente y el contenido vascular. Las causas más frecuentes son el shock séptico, que dicho sea de paso, es la causa más frecuente de shock. ¿Estamos? Muy bien. ¿Me están escuchando, chicos, o está tildado, parece? ¿Me escuchan? No, le estamos escuchando, profe. Sí, se escucha. Sí, perfecto. Listo. Profe, Bueno, profe, sí. quería aclarar justo como dijo cuál era el shock más frecuente, que había una pregunta en la era pasada, o sea, del año pasado, que justamente estaba la misma pregunta y todos le marcamos lo que usted dijo. Y Claro. para el doctor Miguel, el shock más frecuente es el cardiogénico. Lo dejo como dato, o sea. Sí, igual vamos. Ahí yo tengo varias preguntas que pasó el año pasado, que este año vamos a tratar de aclarar. Sí, Doctor, escucho. Creo que la compañera se equivocó. El doctor, por lo menos a mí, me dijo que es el hipovolémico, el más frecuente. Ah, el hipovolémico está. Uno de los dos era. Sí. Pero yo marqué en el choice y me acuerdo que él había dicho, no, esa está mal marcada, no sé qué. La más frecuente para mí es esta. Sí, Bueno. yo también me pasó eso. Está, listo. Eso, gracias por aclararlo, chicos. Así yo lo planteo con el doctor y llegamos obviamente a un acuerdo en cuanto al concepto. Pero donde ustedes lean, chicos, dice que el shock séptico es el shock más frecuente de todos. ¿Estamos? Obviamente, el shock séptico es la fisiopatología del shock séptico, termina generando un componente de los distintos tipos de shock, ¿estamos? Porque hay algo que se llama depresión miocárdica por sepsis, que son aquellos pacientes que tienen cuadros infecciosos muy graves, terminan haciendo insuficiencia cardíaca por deterioro miocárdico, por la lesión de las toxinas y de las interleuquinas y de todas las lesiones que están circulando en sangre por el proceso infeccioso, ¿estamos? Pero quédense tranquilos que eso yo voy a hablarlo con el doctor Miguel
y lo aclaramos bien el concepto y llegamos a un acuerdo, ¿está? Yo después le planteo bien cómo quedamos. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Este shock séptico, obviamente los focos más frecuentes son las infecciones pulmonares, las infecciones biurinarias, sobre todo en los pacientes añosos, ¿estamos? Los pacientes añosos son muy comunes los shock sépticos a vía urinaria. El shock anafiláctico, ¿estamos? Que puede ser por alergia a medicamentos o por alergia a alguna toxina, por ejemplo, de un insecto. ¿Estamos? Muy bien. Y el shock neurogénico, ¿está? Que pueden ser por daño de la médula espinal. Estos son generalmente, se dan esos casos pacientes que tienen un accidente de tránsito con una sección de la médula espinal. Eso produce una gran vasodilatación desde la altura de la médula espinal para abajo, produce una gran redistribución de flujo y puede llevar al paciente rápidamente al shock. ¿Estamos? Y bueno, y secundario a los anestésicos. Perdón. Demeo dice, según el apunte de Rey, el shock séptico tiene un 30% de mortalidad y cardiogénico 70%. Bueno, pero ahí me está hablando de la mortalidad, no de la frecuencia, ¿está? O de la incidencia de uno y otro, ¿está? Obviamente, el shock cardiogénico tiene más mortalidad. ¿Estamos? Yo estoy hablando en frecuencia, ¿tá? No en mortalidad. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, justamente, sí. ¿Puedes repetir el neurogénico, por favor? Claro, neurogénicos se dan dos entidades principalmente. En aquellos casos que haya una lesión de la médula espinal, por ejemplo, yo tengo una sección, accidente de moto, de tránsito, lo que fuera. Tengo una sección a nivel de la quinta dorsal, entonces todos los nervios de la quinta dorsal para abajo, todos los nervios que sostienen el tono vascular, pierden efecto, entonces se produce una gran vasodilatación desde esa altura medular para abajo, de todo el tejido. Entonces hay una gran redistribución de flujo y eso hace que obviamente mi presión arterial caiga, el paciente llegue en estado de shock por la mala perfusión que hay a todos los tejidos. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? Y obviamente por anestésicos, ¿no? Los anestésicos producen una gran vasodilatación con gran redistribución del flujo, que hay que tener mucho cuidado, pueden pasar. Yo me paso una anestesia, paso la dosis de la anestesia, produce una gran vasodilatación y puede generar un shock, ¿cómo se llama? Vasogénico. ¿Estamos? Sí, obviamente, eso va a depender del shock neurogénico. Dice, obviamente, si tengo una parálisis del diafragma, eso me genera insuficiencia respiratoria, que es uno de los mecanismos después que ya vamos a ver. ¿Estamos? Muy bien. Hay un gran estudio, que esto justamente es donde me basé gran parte de la clase, que es de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿tá? Que es el estudio RESH. ¿Qué es lo que hizo ese estudio RESH? Agarró y buscó la incidencia de todos los shocks, ¿tá? En todos los hospitales de España y en todos los tipos de shock que había y hizo una estadística, ¿estamos? Donde vio que el shock séptico, repito, en frecuencia es el que más casos hay, shock séptico, le siguen el shock hipovolémico, luego el cardiogénico, luego el anafiláctico y por último cualquier otro tipo de shock que pueden ser una combinación de todos. ¿Estamos? Fíjense, pero aclaro, en frecuencia el shock séptico es el más frecuente, ¿está? El shock cardiogénico estaría en tercer lugar. Ahora, si hablamos cuál de los dos tiene más mortalidad, el shock cardiogénico tiene más mortalidad que el shock séptico. ¿Se entiende eso o no? Eso es fundamental, ¿está? Repito, en frecuencia el shock séptico es el que más hay. En mortalidad, en porcentaje de mortalidad, el cardiogénico es el que más mortalidad tiene. ¿Estamos? Obviamente igual, para quedarnos todos tranquilos y que no haya ninguna duda, voy a plantearlo con el doctor Miguel para llegar a un acuerdo definitivo. ¿Estamos? Muy bien. Obviamente que lo único que se encontró de malo en este estudio es que no contabilizaban los shocks pre-hospitalarios con muertos, o sea, aquellos pacientes que hayan llegado en paro, muertos al hospital, no se lo asumía. Si bien están en shock, no se categorizaban
ninguno de estos tipos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, empezar a definir la fisiopatología del shock en la evolución del mismo. ¿Estamos? Esto a lo mismo que cuando hablemos de insuficiencia cardíaca y los mecanismos de fisiopatología y la insuficiencia cardíaca, en un primer momento hay ciertos mecanismos de defensa, ¿tá?, que hacen que los síntomas puedan ser escasos, ¿tá?, ya que estos mecanismos compensadores mantienen la perfusión de los órganos vitales y hacen que no aparezca. Obviamente esto puede durar milisegundos, ¿tá?, y obviamente ser superado. La taquicardia, el mantenimiento de la presión arterial, la vasoconstricción con redistribución de flujo hacia los órganos necesarios, ¿estamos? Esto hacen que las únicas manifestaciones, o generalmente, el paciente sea oligosintomático. ¿Estamos? Ahora, cuando pasa esa primera etapa, que puede ser muy cortita, ¿estamos?, empieza a descompensarse el shock, ¿tá?, la causa que está provocando esa lesión a nivel orgánica, supera los mecanismos de compensación y empiezan a presentar las manifestaciones clínicas, que pueden ser neurológicas, cardíacas o renales. ¿Vamos? Presten bien atención porque esto es fundamental, chicos. ¿Estamos? Muchas veces el diagnóstico de shock en un paciente es, obviamente, clínico, y el ojo, uno entrena mucho el ojo cuando ve al paciente y evalúa al paciente y uno rápidamente ya se da cuenta de que el paciente está grave, que este paciente es muy grave. Y esto es fundamental si el día de mañana hacemos una guardia, estamos en un hospital grande y donde vienen 50 pacientes a la vez, yo tengo que definir a ver a qué paciente atender primero, hacer el correcto triage, como se habla de los pacientes. ¿Qué manifestaciones neurológicas puede tener el paciente? Obviamente puede estar ansioso con episodios de agitación, con trastornos del sensorio, en más o en menos, como se dice. A nivel cardíaco, el paciente puede estar obviamente taquicárdico e hipotenso, siempre tendiente a la hipotensión. ¿Estamos? Y a nivel renal puede presentar obviamente oligoanuria o anuria directamente. ¿Estamos? Entonces, estos son los 3 parámetros que yo tengo que empezar a evaluar a ver si mi paciente está chocado. Ver el estado neurológico de mi paciente, ver el estado cardiovascular y ver el estado renal. ¿Estamos? Muy bien. Y obviamente empezar a evaluar los distintos parámetros que me orientan al estado de gravedad interna del paciente. La acidosis metabólica con hiperlactinemia por fallo del mecanismo de compensación, ¿tá?, genera una producción anaeróbica de energía, que eso lleva a falla multiorgánica y posteriormente a la muerte. ¿Estamos? Esto en líneas generales, en todos los shocks, repito, en todos los shocks suele presentarse en forma conjunta, por eso yo digo, uno mira al paciente ya y tiene que orientar el diagnóstico. El paciente va a estar pálido, con frialdad del piel y mucosas y sudoración profusa. Estos 3 parámetros, chicos, son importantísimos. El paciente viene pálido, transpirando mucho, está mojado de la sudoración que tiene y frío, chicos. Eso te hace, abran bien los ojos porque ese paciente está grave. ¿Estamos? Viene mal, viene grave ese paciente. ¿Estamos? Obviamente puede estar asociado a taquipnea o taquicardia o quejoso. ¿Estamos? Como el paciente suele tener trastornos del sensorio, el paciente siente o manifiesta como gemidos o ruidos de dolor. ¿Estamos? Inicialmente la frecuencia cardíaca puede hasta incluso estar normal porque el paciente puede venir tratado en forma de base por drogas cronotrópicas, o sea, el paciente ponele que sea insuficiente cardíaco, tenga una cardiopatía isquémica y el paciente está tomando beta bloqueantes, por lo tanto, si no tiene taquicardia, no es que ya descarto el shock, ¿tá?, sino que el paciente está tomando medicación que hace contrarrestar algunas de estas manifestaciones. Pero estas 3 primeras, chicos, palidez, frialdad de piel y mucosa y sudoración profusa, o sea, el paciente viene mojado, chicos, es mojado la remera, pálido y frío, vos le tocás al paciente, el paciente está frío, esto es de muy mal aspecto, muy mal pronóstico en el paciente. ¿Estamos? Esto también otro dato importantísimo.
La presión arterial, yo cuando estudiaba en la facultad siempre decía shock hipotenso, ¿tá? O sea, shock hipotenso, era así mi concepto. Pero en realidad la presión arterial puede ser normal en mi paciente. Obviamente va a depender de qué tipo de shock tenga mi paciente. Y cuando nosotros hablamos de hipotensión, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hablamos en la clase de hipotensión, yo puedo tener hipotensión en un paciente que tiene valores de cifra tensional normal. ¿Por qué la sudoración? Por la gran descarga vagal que se produce en ese momento. ¿Tá? Como respuesta, cualquier respuesta del paciente ante una situación de estrés es la descarga vagal. ¿Estamos? Si yo tengo un dolor muy intenso, hay una descarga vagal. Si yo tengo un susto muy intenso, es la descarga vagal. ¿Ah? Sudoración, palidez y piel fría, digamos. Estamos, Juan, creo que, Blanco Juan, que preguntó. Muy bien. Estamos hasta acá. Entonces, ¿se acuerdan si nosotros vimos hipotensión arterial? Yo si tengo un paciente previamente hipertenso, un paciente que estaba con 190, 100 y de golpe baja a 120, 80, esas cifras tensionales impresionan que están bien, pero el cambio de la presión fue tan brusco que se comporta como hipotensión. ¿Se acuerdan o no? ¿Está? Muy bien. Sí, obviamente la hipoglucemia también es un estado de estrés interno para el cuerpo que lo interpreta como un estrés y genera esa descarga vagal. ¿Estamos? Muy bien. Es más, si vamos más profundo a la fisiopatología, lo que hace el cerebro es trata de que el paciente con esa descarga vagal, hasta incluso el paciente se desmaya. ¿Por qué? Pues entonces todos los órganos dejan de utilizar, sobre todo la musculatura, deja de utilizar la glucosa y la poca glucosa que hay, que el sensa, la poca glucosa que hay, va al cerebro. Acuérdense que el cerebro se alimenta solo de glucosa y no puede estar en ningún momento sin glucosa. ¿Estamos? Por eso que cuando hay hipoglucemia, el paciente también puede tener un síncope, obviamente, y tiene sudoración, palidez y frialdad. ¿Estamos? Obviamente una entidad grave también. El paciente se puede morir por la isquemia cerebral que hace. ¿Estamos? Muy bien. Continúo. Entonces, la presión arterial suele ser normal. ¿Estamos? Y no desciende, fíjense, en el shock hipovolémico hasta que se pierde un 30% de la volemia, o sea que el paciente pudo haber sido un accidente de tránsito, se amputó la pierna, le traen a los 10 segundos, fue en la vereda del hospital, y hasta incluso la presión puede estar normal, ¿estamos? A pesar de el estado de shock que puede llegar a estar presentando el paciente. ¿Estamos? Durante la evolución del shock, obviamente que hay un montón de hechos o factores que empiezan a aparecer que me hablan del estado hemodinámico del paciente. La taquicardia, un mecanismo de defensa, como dijimos hoy, y en el shock cardiogénico, ¿estamos? Si puede ser en el marco de un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, muchas veces la frecuencia cardíaca, en vez de estar rápida, desciende. ¿Estamos? Obviamente, sobre todo en aquellos pacientes que ya vengan tomando fármacos que disminuyan la frecuencia cardíaca, como algún beta-bloqueante, algún bloqueante cálcico o incluso hasta algunos antiarrítmicos. ¿Estamos? Seguimos con la evolución. Obviamente la presión arterial sistólica menos de 90 de base o que tenga un descenso de al menos 40 milímetros de mercurio en respecto a los basales previos es un signo de que mi paciente se está chocando. Y acá voy a hacer un parate. ¿Se entiende ese concepto, chicos? Si yo vengo a un paciente que trae inconsciente, estuporoso, obnubilado, sudoroso, pálido, frío, le pongo una sonda, no viene orina, está taquicárdico y le toma la presión y está con 70-40, yo digo, bueno, está chocado mi paciente. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, supongamos que yo tengo un paciente que estaba internado por alguna cosa. Yo le venía controlando su presión y su presión estaba en 150-90. Y de golpe el paciente empieza a no orinar, a ponerse sudoroso, empieza con trastornos del sensorio, empieza a ponerse taquicárdico y le tomo la presión y de golpe baja a 100-70, hizo un cambio brusco del descenso de la presión, más de 40 milímetros de mercurio, eso se comporta como un shock también. ¿Se entiende, chicos, o no? Por favor, díganme si se entiende ese concepto, porque si no, no puedo seguir. ¿Estamos? ¿Sí? A ver, voy a mirar el chat acá. ¿Sí? Perfecto. Entonces, chicos, obviamente, si yo tengo la presión menos de 90 milímetros de mercurio, y ya prácticamente ya busco a ver hacia dónde está orientando el shock.
Si yo tengo menos 90 milímetros de mercurio, tengo que buscar ya las causas, ver otros síntomas, tengo que ver cómo está la parte neurológica, tengo que ver si el paciente está orinando, porque se me puede estar chocando mi paciente. ¿Estamos? Muy bien. Estamos hasta acá. ¿Cómo se llama? Siempre, obviamente, tener en cuenta la presión arterial, pero, como dijimos anteriormente, el paciente puede empezar con trastornos del sensorio, puede empezar a dejar de orinar, puede empezar a ponerse taquicárdico y hasta incluso así mantener las cifras de tensión arterial en valores normales al inicio. La oligonuria, fundamental, chicos. ¿Cómo se define la oligonuria? Por definición, un paciente orina generalmente, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Cuál es el valor para amputados? ¿De qué? ¿El valor de presión? El mismo. El valor de la presión es el mismo en los amputados. No se altera. Eso creo que me estaban preguntando, Gabriela. El valor de la presión en el paciente amputado es el mismo, no se modifica. ¿Estamos? ¿O en quién me dice? No entiendo el valor de qué. De lo que me está preguntando. Bueno, continúo hasta que más o menos continúo. No, los valores para los amputados es los mismos, chicos. Los mismos, se mantiene lo mismo, los mismos valores, no se modifican nada. ¿Está? Sí, obviamente, menos de 90 milímetros de mercurio. ¿Estamos? La oligonuria o la anuria, los pacientes aproximadamente orinan 35 mililitros por kilogramo. ¿Tá? Eso es el valor estándar, 0,5 mililitros por kilogramos por hora. Eso se puede calcular si yo quiero hacer una estimación exacta de cuánto está orinando mi paciente. ¿Estamos? Para eso tengo que saber el peso del paciente, obviamente. Entonces yo le pongo una sonda a mi paciente y cuento o controlo cuánto es la orina exacta de mi paciente. ¿Estamos? Si empieza a tener menos de estos valores según el peso, el paciente se está poniendo oligoanúrico, que es un dato fundamental para evaluar la función renal. ¿Estamos? Muy bien. Cuando hablamos de la acidosis metabólica, que es otro dato que aparece en forma temprana, es fundamental, ¿estamos? Tenemos que podemos llegar a sospecharla porque el paciente empieza con hiperventilación o taquinea, ¿estamos? Que es un mecanismo de compensación de la acidosis metabólica. Entonces trata de aumentar la frecuencia ventilatoria para eliminar más dióxido de carbono y así compensar la acidosis metabólica que se está produciendo. La presión venosa ventral también es fundamental, ¿estamos? Eso es la PVC, que van a leer por ahí en muchos textos. Eso se mide hoy en día, la presión normal es entre 8 y 10 centímetros de agua. Eso se mide con el catéter central que se hace en los pacientes, que puede ser yugular o puede ser subclavio. Hoy en día los monitores, uno se conecta al monitor y te mide la PVC, o si no, a la vieja escuela, se le acuesta al paciente a 30 grados, estamos con la cabeza derecha, se coloca del catéter, se levanta a la altura de la oreja, estamos, y ahí se calcula que hay 10 centímetros aproximadamente. ¿Qué es lo que hace? Se desconecta ese perfus y vemos la columna de aire que empieza a entrar. ¿Estamos? Y calculamos. Si está por arriba de la oreja, tiene más de 10 centímetros de agua. Si está por debajo, ¿está? O hasta incluso se mete, tiene muy baja la PVC. O sea, a ese paciente le falta líquido. Si tiene muy alto, el paciente está con exceso de líquido, entre comillas, o sea, está congestivo. ¿Se entiende hasta acá, chicos, o no? ¿Se entendió eso? Eso Doctor, ¿puede repetir de nuevo cómo se mide en la vieja escuela? Así lo observo de nuevo. Dale, la PVC o la acostada al paciente, me pongo acá, a ver si todo bien. Me la acuesto al paciente, el paciente tiene el acceso central o en la yugular, ¿estamos? O en la subclavia. Lo que hago es, de esta altura al paciente, a 30 grados aproximadamente, si yo tomo el perfus de acá, a ver si ven acá ¿cómo se llama? El auricular. Si yo tomo el perfus de la boca a la entrada, o sea, desde acá o desde acá, ¿estamos? Si yo tomo el perfus y levanto a la altura de la oreja, eso aproximadamente son 10 centímetros. ¿Se entiende hasta ahí o no? Sergio.
¿Me ves? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Está? Bueno, ahí son 10 centímetros. ¿Qué hago yo? Desconecto este perfus del suero donde está, entonces la columna de aire empieza a entrar, ¿no? Obviamente, porque empieza a succionar. Si la columna de aire queda por arriba de la altura de mi oreja, esos son más de 10 centímetros. Está aumentada mi PVC, o sea, el paciente está congestivo. Yo no le puedo poner mucho líquido porque el paciente, el corazón de él no está manejando bien los líquidos. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, si yo pongo acá y la columna de aire, porque eso empieza a entrar una columna de aire baja, ¿tá? Y hasta incluso queda a la altura de la piel, la PVC está baja, ¿tá? La presión venosa central está baja, o sea, ese paciente necesita líquido. Hay que infundirle líquido. ¿Se entendió o no? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Eso se hace al pie de la cama del paciente, ¿está? Eso, sí, obviamente, si se hace así en forma de última, agarrar una regla y medí de alto y listo, digamos, ¿viste? ¿Está? Pero aproximadamente se sabe que la altura de la oreja es aproximadamente 10 centímetros, ¿estamos? A menos que sea de una tribu Zulu y tenga un cuello así de largo, bueno, ahí estimamos de otra forma, ¿no? Pero se mide desde la boca de acceso de la vía venosa central 10 centímetros de ese perfus. ¿Se entendió, chicos, eso o no? ¿Está? Así se mide la PVC en el paciente. ¿Estamos? Entonces, lo normal es que esté entre 8 y 10. ¿Está? Por ahí van a leer que entre 5 y 10 puede estar normal. ¿Estamos? Yo tengo que mantener ahí. Si el paciente tiene menos de eso, o sea que el paciente necesita líquido, tengo que expandirlo. Si el paciente tiene más que eso, tengo que tener cuidado con los líquidos. ¿Estamos? Y tratar de facilitarle al paciente para que elimine más líquido. ¿Estamos? Muy bien. La ecografía, obviamente, sirve para ver el colapso de la vena cava inferior o la dilatación de la vena cava inferior, que eso también es estimativo. El ecocardiograma tiene 2 o 3 parámetros que uno mide, el tamaño de la aurícula derecha, las presiones dentro de la aurícula derecha y el diámetro de la vena cava inferior, y te tira estimativamente qué PVC tiene tu paciente. ¿Tá? Obviamente vamos a ver que acá hay una técnica de ecografía para el diagnóstico que es muy buena. ¿Estamos? Muy bien. Obviamente, alteraciones en la temperatura y la coloración de la piel. Esto ya a simple vista es orientativo hacia nuestro probable diagnóstico. ¿Estamos? Si el paciente tiene cianosis, sudoración fría o escalofrío, puede estar en las fases precoces del shock séptico o por lesión medular. ¿Estamos? En el estado de conciencia, como yo le dije hoy, puede haber excitación, o sea, en más, el paciente puede estar excitado, puede estar perdido, puede hasta incluso estar agresivo, o en menos, ¿está? Somnolencia o coma profundo. Repito, esto era un electro de una clase de las viejas clases, ¿está? Igual ustedes ya saben que electro pues yo ya les mostré la clase pasada, pero seguiremos, ¿está? Ya vamos a tener nuestro taller de electro, ustedes quédense tranquilos. ¿Estamos, chicos? Los criterios entonces aceptados para el shock son los siguientes: que el paciente tenga una apariencia, ¿estamos?, de enfermedad o estado mental alterado, taquicardia, ¿estamos?, taquipnea, ¿está?, con la PCO2 menor a 32 milímetros de mercurio, déficit de los bases, de los bases en sangre. Eso viene en el estado de base cuando yo pido, pero obviamente los excesos de base nosotros no solemos manejar. Ahora, lo que sí nos sirve es el aumento del ácido láctico. ¿Estamos? Repito, trastorno del estado de conciencia, taquicardia, taquipnea con hipocapnia, o sea que baje la PCO2, aumento del ácido láctico, ¿está? Aumento del ácido láctico, diuresis disminuida, oligoanuria o anuria, hipotensión arterial por más de 20 minutos de duración a pesar de una correcta hidratación en el paciente, son todos criterios diagnósticos para shock. ¿Estamos hasta ahí? Son todos criterios diagnósticos para shock. Después nosotros orientaremos, obviamente, qué tipo de shock estamos hablando. Pero todo esto nosotros evaluamos en forma general en mi paciente. ¿Estamos? Por lo menos 4 de estos para nosotros decir que el paciente está en shock. ¿Se entiende, chicos? Fíjense acá cómo
prácticamente todos los parámetros que planteamos recién están resumiditos en este concepto. Entonces, paciente con trastornos del sensorio, taquicárdico, taquipneico, que tenga oligoanuria e hipotensión, paciente está chocado. Después veremos cuál es la causa del shock, pero por lo menos ya sabemos que el paciente está en shock. ¿Estamos? Muy bien. Dependiendo de la etiología, obviamente, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de shock, tenemos que ver, bueno, a ver qué etiología es que me está causando. ¿Estamos? Si yo tengo hipotensión oliguria, ¿está? Frialdad cutánea, retraso del relleno capilar, o sea que el paciente pueda tener palidez o cianosis periférica, sudoración profusa, alteración de estado de conciencia, fíjate que todos estos síntomas pueden aparecer en cualquiera de los tipos de shock, ¿estamos? O sea que son signos o síntomas que son inespecíficos, ¿estamos? Obviamente la acidosis metabólica también. Pero hay síntomas específicos que a mí me aparecen o me pueden orientar a el tipo de shock que estamos hablando. Por ejemplo, si el paciente tiene hematemesis, melena, vómitos, diarrea, traumatismo cerrado, si el paciente viene con un accidente de tránsito, viene con politraumatismo, puede tener un traumatismo cerrado de abdomen o un traumatismo penetrante, obviamente, de tórax o de abdomen o de pelvis, estamos, un paciente postquirúrgico que se empieza a chocar, estamos, este paciente, obviamente, las primeras manifestaciones que puede llegar a tener es la hipotensión postural. Y, ¿qué dice? ¿Qué dice? No entiendo. ¿Cuándo hay congestión? Porque no está elevada la PCO2. No entiendo si me estás preguntando o me estás diciendo, Dos Santos. Por favor, si me aclarás y continúo. Pregunta. Cuando hay congestión, ¿por qué no está elevada la PCO2? Y porque la congestión, la parte pulmonar no tiene problemas de la eliminación de los gases, ¿entendés? El paciente está, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, está con congestión, se eleva la presión venosa central, pero la parte respiratoria no está afectada todavía. ¿Estamos? Por eso. ¿Está? Muy bien. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de el cardiogénico, ¿tá? El paciente obviamente va a tener disnea, siempre la mayoría de los síntomas cardíacos están asociados a la disnea, dolor torácico o palpitaciones, puedo encontrar un soplo o un tono arrítmico, por ejemplo, que tenga los ruidos irregulares a nivel de mi corazón, ¿tá? Ingurgitación yugular, y la PVC aumentada, como recién estábamos hablando. ¿Estamos? Muy bien. Si hablamos de un shock obstructivo, puedo tener los ruidos cardíacos hipofonéticos, por ejemplo, en un derrame pericárdico, puedo tener los ruidos cardíacos hipofonéticos, también voy a tener ingurgitación yugular porque el corazón no se puede distender, por lo tanto va a haber una congestión retrógrada. ¿Estamos? Puedo tener hasta incluso silencio ocultatorio, obviamente, va a depender del grado de taponamiento cardíaco. Puedo tener un enfisema subcutáneo, por ejemplo, si tengo un neumotórax a tensión, que pudo haber sido por un traumatismo interno del paciente, una herida de arma blanca, puedo tener enfisema subcutáneo, y desviación de la tráquea hacia el lado contrario. ¿Se acuerdan de los grandes síndromes pulmonares que dijimos? Que en el hemotórax la tráquea se desvía hacia el lado contralateral. En el shock distributivo, ¿estamos? Obviamente también puede presentar disnea, tos, ¿estamos? Pueden los abonos urticariales, si el paciente está teniendo un shock anafiláctico que da un shock distributivo, obviamente va a estar con edema localizado en la cara, en los labios, en los ojos, puede tener los abonos urticariales, disuria, hematuria, si estamos hablando, y escalofrío, si estamos hablando de orientando más hacia un shock séptico, ¿estamos? Mialgia, fiebre, fíjense, son todos signos de impregnación infecciosa, ¿estamos? ¿Está? Y obviamente en el laboratorio, leucocitosis. Cuando hablamos de la exploración complementaria, o sea, ¿qué estudios le pedimos a mi paciente con shock? El de hematología va a estar, obviamente, siempre presente. Yo necesito saber cómo están mis glóbulos blancos de mi paciente o mis glóbulos rojos, para ver si el paciente no está muy anémico, por ejemplo. La glucemia, la amilasa lipasa y la enzimas hepáticas sirven para orientar la causa. Los exámenes de orina, obviamente, con cultivo, para evaluar la posibilidad de un shock séptico.
La gasometría arterial siempre tiene que estar presente. Nosotros necesitamos pedir un estado de ácido base para ver cómo está el pH en mi paciente y cómo está la concentración de ácido láctico. Obviamente, electrocardiograma y biomarcadores para descartar que sea un shock cardiogénico secundario a un infarto agudo del miocardio. Las concentraciones séricas de lactato, que generalmente la mayoría de los equipos modernos, cuando uno pide un estado de ácido base, ya viene con ácido láctico, pero podemos pedir por separado, obviamente, que lo normal es entre 2 y 4. ¿Está? Y esto nos sirve aparte para evolución, para ver el pronóstico de mi paciente, cómo está evolucionando mi paciente a medida que yo empiezo a instaurar los tratamientos de cualquier causa. ¿Está? Y lo que se hace es la aclaración del lactato. ¿Cómo es eso? Si en las primeras 6 horas debe tener un aclaramiento del lactato de al menos 10% del valor inicial o de ingreso. ¿Estamos? Eso se hace esta formulita, el lactato inicial menos el lactato que tiene en ese momento, dividido el lactato inicial por 100. ¿Estamos? Eso te da un valor, ¿estamos? Y hacemos la relación y ahí te da el valor. Si mejoró más del 10% del lactato inicial, me habla de que el paciente tiene una buena evolución del tratamiento que le estamos haciendo. Entonces, los estudios complementarios que le pedimos a mi paciente, laboratorios de sangre y orina. ¿Qué pedimos en la sangre? Un hemograma para ver los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Obviamente, perfil enzimático digestivo para evaluar una posible falla multiorgánica, siempre hay que pedirlo. El examen de orina, sobre todo para ver el estado de la orina y con cultivo y antibiograma, obviamente, si pido cultivo, para ver si por ahí el shock es séptico y el foco está a nivel urinario. Gasometría arterial para ver mi estado ácido-base. A nivel de laboratorio también podemos pedir enzimas cardíacas que me van a orientar hacia mi diagnóstico. Hay que tener muchos cuidados de los biomarcadores, porque uno de los biomarcadores de las lesiones cardíacas es la troponina. Pero si yo tengo un paciente que tiene una lesión séptica, un shock séptico, que puede provocar una lesión cardíaca, la troponina me va a dar positiva y puede ser una falsa positiva para enfermedad coronaria. ¿tá? Yo por ahí termino orientando más hacia un shock cardiogénico y el shock era de otra causa. ¿estamos? Y obviamente el ácido láctico. ¿Cuáles son los marcadores de sepsis que se utilizan? Obviamente la PCR, la eritro y la procalcitonina, que son me están hablando de que hay un proceso inflamatorio infeccioso agudo. ¿Estamos? Muy bien. El dímero D, si yo estoy pensando de algo obstructivo, por ejemplo un TEP, el paciente está en shock y yo sospecho un shock obstructivo, pido un dímero D, si me da positivo puedo pensar la presencia de un TEP. Obviamente los cultivos, los hemocultivos son fundamentales, sobre todo en los pacientes que vienen con fiebre, con signos y síntomas de sepsis. ¿Estamos? Eso, fíjense que hasta el 50% de los hemocultivos que se hace cuando el paciente ingresa dan positivo, o sea que tiene una alta valoración para el diagnóstico. Y urocultivo, como yo le dije hoy, en los pacientes mayores, en los pacientes añosos, mayores de 65 años, suele ser una de las principales causas de shock séptico. ¿Estamos? Ya vamos a ver ese electro a qué se refiere. Muy bien. Cuando hablamos de imágenes, ¿estamos? Obviamente el par radiográfico, ¿no? Radiografía de frente y de perfil, y de abdomen también, para ver si tenemos presencia de líquido. La ecografía de urgencia, que esto es fundamental. Si pudiéramos tener un ecógrafo y un técnico que esté al lado del paciente cuando ingresa, es muy importante porque hay protocolos, como el protocolo RASH, ¿tá? Que son fundamentales. Esto, fíjense, estos pueden descargar de internet. Está actualizado en el 2017, que habla sobre la evaluación en el agudo de mi paciente que viene en estado de shock. Me sirve para evaluar la bomba, el tanque y las tuberías. ¿A qué se refiere eso? Fíjense, cuando hablamos de la bomba, hablamos principalmente le hacemos obviamente rápido, podemos ver cómo está el pericardio de mi paciente y descartar que el shock que tenga mi paciente sea obstructivo, ¿no? Por un derrame pericárdico. Sirve para ver la función del ventrículo izquierdo. Si yo le miro con el eco ya rápido ahí, el paciente del ventrículo izquierdo ni se está moviendo o se mueve mal, puedo sospechar de que sea un infarto o que sea un shock cardiogénico por disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Está? Muy bien. ¿Sí, Sergio? ¿Te levantaste la mano o fue sin querer? ¿Está?
¿Continúo? Bueno. A ver, abro el chat acá. Sin querer. Bueno, continúo. Fíjense entonces, puedo ver el pericardio, o sea, puedo ver alrededor del corazón, puedo ver el ventrículo izquierdo, cómo está funcionando, ¿está? Y puedo ver, obviamente, comparar el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho, o sea, veo la bomba, o sea, veo cómo el corazón está funcionando, cómo el corazón se está moviendo. ¿Estamos? Esto es lo que le dije recién. Después viene el tanque, ¿no? Obviamente, entonces eso me sirve para ver el volumen intravascular. Rápidamente ya sirve, si tengo colapsada la vena cava inferior, digo, bueno, este paciente puede estar hipovolémico, o al revés, si tengo la vena cava muy distendida, o me calculo una PVC muy alta, me está hablando de que el estado de la volemia de mi paciente. ¿Estamos? Y por último, obviamente las tuberías. Rápidamente puedo ver el callado de la aorta descendente, la aorta abdominal, me sirve para descartar un montón de otras causas que pueden ser, por ejemplo, un aneurisma de aorta o una disección de aorta. También puedo ver, si yo, por ejemplo, tengo la sospecha de que el paciente tuvo un TEP, rápidamente miro el perfil venoso, el territorio venoso de mi paciente a nivel de los miembros inferiores, y ya consigo un trombo a nivel del miembro inferior y el paciente está taquicárdico, taquimédico, sudoroso, con dolor en puntada de costado y disnea, y lo más probable es que sea un TEP. ¿Se entiende, chicos, o no? ¿Está? O sea, más o menos me van siguiendo con cómo va, o voy muy rápido, me dicen, ¿eh? ¿Sí? Si no, yo continúo nomás. ¿Está? Muy bien. Este protocolo RASH, si yo tuviera un técnico, obviamente, que está en cada guardia y puedo evaluarlo así a mi paciente rápidamente, en 3 minutos, 5 minutos, supongámosle, tengo muchísima información me da, y obviamente me orienta hacia un correcto diagnóstico y un temprano diagnóstico. ¿Estamos? Fíjense acá, estos son todos ¿cómo se llama? La descripción del protocolo, los distintos focos de imágenes que tengo para evaluar a mi paciente. ¿Estamos? Fíjense que esto puedo hacerlo con un técnico bien entrenado, obviamente, y en 5 minutos miramos rapidito cómo está el paciente y podemos llegar rápidamente a un protocolo. ¿Estamos? A un diagnóstico. Cuando hablamos de imágenes, de otras técnicas de imagen, obviamente también la tomografía, fundamental para el diagnóstico, sobre todo de la sospecha de una disección de aorta, un aneurisma de aorta, la presencia de un tercer espacio a nivel abdominal, para los traumatismos, ni cerrar, obviamente, ¿no? Se sospecha un traumatismo cerrado, las arteriografías, cuando por ahí en la ecografía encuentro alguna lesión a nivel vascular, y antiguamente la gammagrafía pulmonar también se utilizaba, pero bueno, sigue siendo descrito. ¿Estamos? Todos los estudios estarán guiados, obviamente, yo no le puedo hacer todo esto a todos los pacientes. Entonces yo tengo que orientar mi diagnóstico dependiendo de la sospecha clínica que tenga mi paciente. ¿Estamos? Si no, si le tengo que hacer todos estos estudios a todos los pacientes que ingresen, y voy a estar 10 horas con cada paciente y se me terminan muriendo los pacientes. ¿Estamos? Esto es a forma de resumen, ¿estamos? Que acá sobre todo, esto es lo que yo quiero que queden claro. Fíjense acá. Si yo tengo en el shock distributivo, ¿cuál es el problema? Hay una vasodilatación periférica. ¿Estamos? Entonces eso hace que obviamente la volemia no le dé para contener toda esa vasodilatación y el paciente empieza a tener shock. En el shock hipovolémico, el problema es la pérdida del contenido de los vasos, ¿estamos? Ya sea plasma, sangre entera, ¿estamos? O alguno de sus componentes. En el shock cariogénico, el problema está obviamente en la bomba, principalmente la lesión ventricular es lo que me lleva a generar el shock, ¿estamos? Y en el obstructivo puede ser por obstrucción de los grandes vasos, ¿estamos? Sobre todo los pulmonares, como vemos acá, dije yo, en el TEP, o por lesión del pericardio, ya sea por constricción aguda o por un derrame pericárdico agudo. ¿Estamos? Resumiendo todas las causas. Fíjense esto acá, lo que yo le decía. Esto es un estudio de shock, fantástico. Fíjense que esto es una capilorografía. Se inyecta contraste en cualquier tejido el que usted se le imagine. Supongamos, no sé,
del muslo derecho de mi paciente. ¿Estamos? Fíjense en la fecha cómo se ven los pequeños capilares teñidos con el contraste. ¿Estamos? O sea, se ve un tejido que está bien perfundido. Fíjense acá en un paciente que está en estado de shock. Fíjense la alteración que hay a nivel de los capilares. ¿Estamos? Por lo tanto, este tejido está mal perfundido. Y esto sucede en todos los órganos del cuerpo. ¿Estamos? Esto sucede a nivel del riñón, a nivel cerebral, a nivel del hígado, a nivel de los intestinos, y obviamente a nivel del tejido periférico, y esto hace que se genere una deuda de oxígenos en los tejidos. ¿Estamos? Entonces, si yo no repongo o yo no aclaro esto, el estado de shock rápidamente en mi paciente, esa deuda de oxígeno lleva a un punto de no retorno que lleva a la posterior muerte de mi paciente. ¿Estamos, chicos, o no? ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Sí. ¿Está? Perfecto. Muy bien. Entonces continúo. Esto ya vamos a ver. Muy bien. Bueno, continuando. ¿Está? Cuando tenemos nuestra orientación clínica y tenemos nuestro diagnóstico, ¿no? Lo que hacemos, obviamente, vamos ya directamente al tratamiento. Le vuelvo a repetir, la instauración rápida y temprana del tratamiento es fundamental para mejorar la sobrevida de mi paciente con shock. ¿Estamos? Muy bien. Obviamente tenemos objetivos que son comunes en todos los tipos de shock y después orientaríamos nuestro tratamiento específico para cada tipo de shock. ¿Estamos? En las primeras 6 horas, obviamente fundamental mantener una presión arterial sistólica por arriba de 90, porque entonces, o una tensión arterial media de más de 65, pero sobre todo la sistólica más de 90, para nosotros asegurarnos de que todos los tejidos tengan una correcta irrigación y evitar esa lesión capilar que yo le mostré recién en la imagen. ¿Estamos? Entonces yo me aseguro que por lo menos los órganos vitales están bien perfundidos, funcionando de manera correcta. Mantener una PVC entre 8 y 12, dice acá, pero puede ser entre 8 y 10 también, no hay ningún problema. Acuérdense que yo le dije que estos eran los valores normales de PVC. ¿Estamos? Obviamente mantener una buena perfusión renal, ¿estamos? Para lograr una diuresis de más de 1 mililitro por kilo por hora. Hoy cuando vimos la formulita, nosotros dijimos que eran 0,5 mililitros por hora. ¿Estamos? Pero nuestro objetivo es que el paciente orine, o sea que ese riñón esté funcionando. Corregir la acidosis metabólica, eso es fundamental, siempre como medidas generales todas estas cosas, medidas generales a todos los tipos de shock. ¿Estamos? Obviamente mantener una PO2 por arriba de 60, obvio, evitar que el paciente entre en insuficiencia respiratoria, ¿estamos? Y la saturación venosa central de sangre mayor o igual a 70%. ¿Cómo yo calculo la saturación venosa central? Cuando el paciente tiene un catéter central, ¿tá? Ya sea yugular o subclavio, ese catéter va directamente a la aurícula derecha. ¿Qué es lo que yo hago? Conecto una jeringa en esa vía, succiono 10 centímetros de sangre y descarto. Y vuelvo a succionar 10 centímetros de sangre. Esos segundos 10 centímetros de sangre es sangre directamente que viene de la aurícula derecha. Por lo tanto, es sangre venosa central. ¿Estamos? ¿Qué yo hago? Pido un estado ácido-base o saturación venosa central, ¿está? En el laboratorio. Y ahí me va a decir, veo la saturación que venga en esa sangre venosa y ahí me va a decir qué tan saturado está la sangre. Lo ideal es que esté mayor de 70%, porque si está menos de 70% me está hablando que mi tejido periférico está con deuda de oxígeno y le está sacando más oxígeno de lo que habitualmente saca. ¿Se entiende ese concepto, chicos? ¿No? Saturación venosa central. Todos los pacientes, ustedes ya van a rotar, si Dios quiere, dentro de unos años en terapia, van a estar ahí con los pacientes, van a poder hacer lo que quieran con los pacientes, practiquen hacer saturación venosa central, chicos. ¿Tá? Da mucha información. ¿Sí? ¿Por qué se descartan los primeros 10 centímetros que sacan? Y porque acordate que el perfus va desde acá, ¿estamos? Desde acá, entra por la subclavia y después llega al ventrículo derecho.
Entonces yo esos primeros 10 centímetros que saco son de todo el recorrido de esa sangre. ¿Se entiende o no? Que está pasando el líquido, está pasando el suero, todo eso. Entonces yo Perfecto. descarto eso para limpiar el catéter, ¿entendés o no? Entonces la próxima sangre que yo succiono es sangre directamente que está desde la aurícula derecha. ¿Estamos? Listo, perfecto. Sí, Gracias. dale. Listo, Carlos. Acuérdense esto, si ustedes se acuerdan seguro de fisiología, que la molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno y generalmente solo una es la que cede. ¿Tá? Por eso me habla de una saturación venosa de más del 70%. ¿Estamos? Si está sacando más de, o sea, si tengo una saturación venocentral de menos del 70%, significa que mis tejidos periféricos están con deuda de oxígeno, no está evolucionando bien el tratamiento de mi paciente. ¿Estamos? Muy bien. De la misma manera, si yo le hago un ácido láctico a pesar de un tratamiento y el ácido láctico sigue aumentando, significa que el tratamiento que yo le instauré no está funcionando. Por lo tanto, el ácido láctico, el lactato y la saturación venosa central son dos predictores pronósticos, chicos. Son fundamentales. ¿Tá? El paciente hasta incluso puede haber mejorado clínicamente y se pudo haber despertado. ¿Estamos? Pero si la saturación venosa empeoró y el ácido láctico sigue aumentando, ese paciente se va a descompensar en cualquier momento. ¿Estamos? Muy bien. Obviamente podemos colocar al paciente en decúbito supino, en posición de Trendelenburg, dependiendo de cómo yo quiera que sea la redistribución de sangre. El paciente tiene que tener mínimo dos accesos venosos, lo más grueso que se pueda, el AVOCAT más grueso que se pueda, ¿tá? Por ejemplo, un AVOCAT 14, y si es posible, siempre tener un acceso venoso central. Van a ver que todos los pacientes que están en terapia, o por lo menos la mayoría de los pacientes que están en terapia, tienen un acceso venoso central. Entonces yo puedo pasar grandes cantidades de fluido, puedo pasar cualquier tipo de droga que evito las lesiones por flebitis que suelen dar algún tipo de droga. ¿Estamos? Obviamente esto me sirve además para medir la PVC, que puede ser horaria, para administrar los fármacos vasopresores, si yo necesito dar un inotrópico, como vamos a ver ahora en el shock cardiogénico, en el shock séptico, el monitoreo obviamente de la presión arterial o de la TAM o de la PAM, la presión arterial media, eso se hace con una punción, se suele punzar la arteria radial, se hace una punción, se le pone un AVOCAT y ahí a ese AVOCAT se le conecta a un medidor de un esfingomanómetro de la presión y ese queda latiendo y me da la presión media. En terapia intensiva se utiliza mucho eso. Estamos obviamente evaluando la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, como dijimos, hay que tratar de mantener una PO2 de más de 60, evitar que el paciente evolucione a la insuficiencia respiratoria, ¿estamos? Y controlar la diuresis. ¿Cómo yo hago el control de la diuresis? El paciente sí o sí tiene que estar sondado, chicos, ¿tá? O sea, que tiene que tener una sonda vesical para controlar cuánto está orinando. ¿Estamos? Muy bien. Obviamente puedo tener el caso de paciente que viene con politraumatizado, hacer tratamiento de la analgésica para tratar de bajar los niveles de ansiedad. Pueden ser AINE simple o analgésicos narcóticos un poco más fuertes, sobre todo en aquellos pacientes que van a requerir asistencia ventilatoria mecánica, tienen que estar sedados y con analgésicos. ¿Estamos? Puede ser el tramador, el fentanilo, obviamente en el caso más grave, la morfina. Generalmente el fentanilo es lo que más se utiliza como analgesia en los pacientes que van a ser intubados. ¿Estamos? Para el tratamiento reanimador, obviamente, corregir el deterioro hemodinámico y tratar de reponer lo que el paciente perdió. ¿Estamos? Si perdió plasma solo, por ejemplo, un paciente quemado, paciente que viene quemado, viene con un shock hipovolémico por quemadura, perdió mucho plasma, lo que se trata de reponer es plasma solo, no sangre entera. Si el paciente tiene un traumatismo con amputación de un miembro y perdió sangre entera, se le pasa sangre entera, y así, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Obviamente, oxígeno para tratar de mantener una correcta saturación de sangre y correcta oxigenación, y en el caso de ser necesario, obviamente, ventilación mecánica. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, debe valorarse el uso el uso de la ventilación mecánica cuando el paciente satura menos a pesar de tener una máscara del 50%, porque más del 50% no se puede dar por afuera, ¿tá? O sea que el paciente va a requerir
concentraciones más altas de oxígeno, que la frecuencia respiratoria esté igual o mayor a 30 respiraciones por minuto, o que ya empiece a tener signos de agotamiento respiratorio como utilización de músculos accesorios. Los pacientes son candidatos a pseudoanalgesia y ventilación mecánica. ¿Está? Muy bien. Obviamente, después todos los otros parámetros, puedo usar un BiPAP, que es una ventilación externa, no invasiva, ¿está? Pero si no evoluciona bien, le puedo conectar un respirador a mi paciente. En cuanto a los fluidos, está indicado en todos los tipos de shock, salvo en el cardiogénico, como vamos a ver ahora. ¿Estamos? Lo ideal es hacer un acceso venoso el más grueso que podamos y pasar grandes cantidades de fluidos. ¿Estamos? Muy bien. Y controlando la presión arterial y la diuresis de mi paciente. ¿Estamos? ¿Qué puede pasar? Que obviamente mejoren la presión y la diuresis de mi paciente, o que el paciente siga tendiente a la hipotensión en el estado de shock y que empiece a aumentar la presión venosa central. ¿Estamos? En ese caso, si mejora con esta primera expansión, lo que hago empieza a pasar cantidades menores de solución fisiológica y probablemente, ¿cómo se llama? O sea, en este caso, probablemente el shock haya sido hipovolémico, o sea, mejora con el fluido de líquido, está faltando líquidos nomás. ¿Estamos? Si yo empiezo a pasar líquido y el paciente desmejora, aumenta mucho su presión venosa central y sigue teniendo la hipotensión, ahí tengo que detener la cantidad de líquido, pues probablemente sea cardiogénico el shock. ¿Estamos? Fíjense de las drogas. ¿Cuándo pongo bicarbonato? Cuando el paciente, acuérdense que dijimos que subía el ácido láctico, cuando el paciente está tendiente a la acidosis. Con un pH menor a 7,20 ya es indicación de bicarbonato. ¿Estamos? El bicarbonato se calcula por el peso del paciente y una constante que es 0,3, y eso se calcula por cada paciente y se lo infunde. ¿Estamos? Fíjense, cuanto menor el pH, ¿estamos? Generalmente hay una regla que los terapistas me decían, después vamos a pedir al doctor Miguel a ver que nos diga si es verdad o no, pero cuanto menor el pH que tiene mi paciente, menos probabilidad de que salga de un paro cardíaco si llega a ser. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Se hace la infusión de bicarbonato según el peso de mi paciente. Muchas veces el peso es estimativo, ¿no? Porque el paciente le llega por ahí acostado y no me da tiempo a pesarlo. En cuanto a los fármacos vasopresores, sobre todo cuando hablamos de presiones arteriales que estén menos de 90 y la PVC muy alta, ¿estamos? Lo que tenemos que tratar de hacer es vasos que mejoren la contracción cardíaca y por lo tanto la oxigenación periférica. ¿Estamos? De las drogas que tenemos son la dopamina, noradrenalina, la adrenalina y la dobutamina. De todas ellas, la que más inotropismo tiene, o sea, la que más fuerza da a la contracción del corazón, es la dobutamina. ¿Cuál es el problema de la dobutamina? Que genera hipotensión. Por lo tanto, si el paciente está en shock y por ahí la dobutamina, tengo que tener mucho cuidado. Por lo tanto, ahí pasamos a la segunda que tiene importancia, que es la norepinefrina o la noradrenalina. Lo que se hace en los pacientes que están en shock cardiogénico, lo que yo puedo hacer es dar noradrenalina para aumentar la presión arterial y doy dobutamina para aumentar la fuerza de contracción. ¿Estamos? Estas drogas, todas estas drogas acá, se calculan según el peso de mi paciente. ¿Estamos? Y esa formulita es esta. Se llama gamas. 60 por el peso de mi paciente dividido la concentración, o sea, la presentación de la droga, ¿está? Por 1000. Eso es una gama. Entonces, cada paciente tiene su dosis habitual. ¿Estamos? Fíjense, la dopamina es una droga muy útil, ¿está? Produce puede aumentar la presión arterial, sirve mucho para que aumente la fuerza de contracción, pero el problema es que se vio que genera más taquicardia ventricular y muerte súbita en los pacientes. Viene en ampollas de 100 y de 200 miligramos. Fíjense, acá está el modo de preparación. Se diluyen 2 ampollas, una ampolla en 250 o 2 ampollas en 500, y se pasa de a 1 a 50 gamas
Por lo tanto, yo tuve que haber calculado primero cuánto es una gamma para mi paciente. ¿Estamos? Repito, dopamina de 1 a 50 gammas. ¿Sí? Usted dijo que son drogas que aumentan la fuerza de contracción. Sí. ¿Serían drogas ionotrópicas positivas como el digitálico o no, nada que ver? Sí, Arnaldo, justo se cortó tu micrófono, pero sí, o sea, aumentan la fuerza de la contracción. ¿Está? ¿Son similar como la toxina? Yo había dicho que aumenta la Sí, fuerza de no. contracción. Nada que ver. Sí, la digoxina mejora el inotropismo, ¿tá? Mejora la fuerza, pero lo hace de una forma muy lenta. Estos son drogas que actúan en forma rapidísima. En segundos ya están actuando. ¿Entendés? Cuando yo hablo de inotropismo, mejora la fuerza. Cuando yo hablo de cronotropismo, hablo de la velocidad, ¿estamos? Con la que late el corazón. ¿Está? Muy bien. Fíjense, la noradrenalina, que es la droga de elección en el shock séptico, y la adrenalina en el shock anafiláctico, porque es el antagonista fisiológico de la histamina, ¿estamos? Vienen. La ampolla de 4 miligramos se diluye en 2 ampollas en 500 y la dosis es de 2 a 80 gamas. Acuérdense que la gama se hace esa formulita por el peso del paciente y así se calcula. ¿Estamos? Y la adrenalina viene en ampollas de 1 miligramo a 1 mililitro. Se pueden diluir 5 ampollas en 500 y se calcula de 1 a 200 gamas por minuto. ¿Estamos, chicos? Muy bien. La dobutamina está indicado sobre todo, como te digo, para dar fuerza. En el shock cardiogénico, en el infarto agudo de miocardio, es la mejor droga para darle fuerza al corazón. ¿Cuál es el problema? Que produce hipotensión, chicos. Entonces, si el paciente está chocado, ¿cuánto equivale una gama en miligramos? Y eso va a depender, Ezequiel, eso va a depender del peso del paciente. Por eso yo digo, la gama depende de cada paciente, del peso del paciente. Cada paciente va a tener su gama, ¿entendés? No es la misma dosis para cada paciente. ¿Estamos? ¿Se entendió? Muy bien. Continúo entonces. Entonces, como la dobutamina produce o tiende a la hipotensión, lo que se hace habitualmente se asocia con noradrenalina. ¿Estamos? Como la noradrenalina también es un fuerte vasoconstrictor, aumenta la presión arterial y me da la presión como para darle dobutamina. ¿Estamos? Muy bien. En ese caso no es que se contrarrestan las drogas, ¿estamos? Sino que le da mejor presión, entonces yo uso tranquilo la dobutamina. La dobutamina viene en ampolla de 250, se ponen 2 en 500 o 1 en 250 y la dosis es de 2 a 20 gamas. ¿Estamos? Fíjense cómo aclaro acá, cuidado cuando el paciente está tendiente a la hipotensión, ¿tá? Porque esto puede empeorar la hipotensión y obviamente empeoro el shock de mi paciente. ¿Tá? Repito, las dosis en gamas, ¿tá? En gamas es igual a, no es igual en todos los pacientes porque eso depende del peso del paciente. No, no es lo mismo un paciente que pese 45 kilos que un paciente que pese 120 kilos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Quedó claro? Ezequiel creo que me había preguntado. Continúo. Obviamente, en el shock cardiogénico hay que tratar todas las medidas generales que hicimos. El paciente tiene que tener un acceso central, tiene que tener una vía periférica, monitoreo de la presión, de la frecuencia cardíaca, monitoreo de la saturación de oxígeno, pero tengo que tener cuidado con las cargas de volúmenes, porque ese ventrículo está claudicante. Si yo le cargo de volumen a mi paciente, puedo empeorar el cuadro de shock, empeorando el daño ventricular. ¿Estamos? Si el paciente está obviamente tendiente al shock y es de causa cardiogénico, hay que usar droga. La de elección, la noradrenalina. ¿Se puede usar dopamina? Sí, obviamente se puede usar dopamina, pero si tengo las dos, es mejor la noradrenalina porque la dopamina es más arritmogénico que esta acá. ¿Estamos? Y la asociación de noradrenalina con dobuta mejora muchísimo la función ventricular. ¿Estamos? Y obviamente tratar la causa desencadenante. Si fue un infarto agudo de miocardio, tratar de revascularizar. Si fue una arritmia, tratar de cardiovertir la arritmia.
¿tá? O desfibrilar la arritmia, eso es obvio. ¿Estamos? En el hipovolémico, obviamente las medidas generales, como dijimos recién, y hacer mucho hincapié en la infusión de líquidos, ¿estamos? O sea, tratar de reponer, no, la asociación de nora y dopamina, lo único que van a hacer es favorecer a que el paciente haga arritmias malignas, ¿estamos? Esa asociación no se usa, ¿está? Jonathan, vos que preguntaste, es nora o dopa, o nora idobuta, o dopamina de última idobuta, pero nora y dopamina no. ¿Estamos? Muy bien. Obviamente en el shock hipovolémico lo que hago es tratar de hacer hincapié en la infusión de líquidos, tratar de reponer lo que el paciente perdió. Y cohesión venosa central, como yo les decía a ustedes, que es un signo o un parámetro muy bueno para controlar cómo va yendo mi tratamiento y qué tanto líquido mi paciente requiere. ¿Estamos? Cuando la pérdida es secundaria a sangre, ¿estamos? Fíjense que mi objetivo no es que el paciente llegue a un hematocrito de 40, sino que tratar de reponer cuando el hematocrito como punto es de 27. ¿Estamos? A menos que el paciente tenga alguna otra enfermedad asociada, tengo que llevar un poquitito más alto el hematocrito. Si no, con un hematocrito de 27 ya puedo parar con las transfusiones de sangre, obviamente hasta corregir la causa que me llevó. Fíjense acá, los grados 3 y 4 de la pérdida de sangre, que son los fundamentales cuando hablamos aproximadamente 1,5 litros de sangre en adelante. ¿Estamos? Fíjense que en estos casos la presión de pulso cae, o sea, el pulso se vuelve débil, la presión arterial baja, se pone taquipneico mi paciente y oligoanúrico. ¿Estamos? Tiene gran trastornos del sensorio y lo que hay que hacer es expandirlo a mi paciente y obviamente reponer lo que el paciente estuvo perdiendo. En el shock obstructivo, las medidas generales que dijimos recién y tratar la causa del paciente. Si estamos hablando de un taponamiento cardíaco por un derrame pericárdico, hay que drenar en forma urgente ese derrame pericárdico. Y si estamos hablando de un shock obstructivo por un tromboembolismo pulmonar, obviamente si puedo hacer el cateterismo y sacar el trombo, saco, o le hago un anticoagulante para tratar de disolver el trombo lo más rápido que puedo. Y si en el caso de que el TEP sea grave o un TEP masivo, como ya vamos a ver, se pueden hacer trombolíticos para tratar de disolver el trombo. ¿Estamos? Profe, Muy bien. Sí. ¿La coagulación intravascular diseminada también sería un shock obstructivo? ¿Puede llevar o no? No. Porque en ese caso, la coagulación intravascular diseminada no es que produce alteración incluso de la coagulación. El paciente tiene coagulación intravascular diseminada, tiene hemorragia. ¿Por qué? Porque se pierde y se gastan todos los factores de la coagulación. ¿Entendés? Entonces eso no me va a dar un shock obstructivo. ¿Estamos? Sería un shock hipovolémico el que da, porque se termina desangrando, digamos. Puede llegar, exactamente, puede evolucionar un shock hipovolémico por pérdida de sangre, ¿está? Pero no es obstructivo. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Continúo. Profe, ¿puede repetir cuánto era el hematocrito que se 27. le ponía sangre? 27. Si yo tengo un paciente que viene perdiendo sangre o viene perdiendo líquido y yo le hago un hematocrito y tiene 30 de hematocrito y por ahí me da tiempo a esperar todavía, ¿viste? No le hago ya la transfusión. ¿Estamos? Lo que sí, si tengo menos de 27 de hematocrito, ahí sí, ¿viste? Tengo que empezar a reponer sangre. Ahora yo, por ejemplo, en mi hospital hay un chico que tiene 17 hematocrito. Tiene una enfermedad, tiene una angiodisplasia de la mucosa del colon y él hace hemorragias crónicas, digamos. Y ahora vino con un síndrome anémico, le hicimos un hemograma y vino con 17 hematocritos. ¿Estamos? Entonces, el tema es que si tolera ese 17 hematocrito es porque obviamente este sangrado es crónico. Pero yo tengo que transfundirle, es una anemia grave. Entonces lo que yo tengo que tratar es por lo menos llegar a 27, 28 hematocritos. Y ahí yo ya puedo parar con las transfusiones, ¿está? Ese es el punto de corte. ¿Estamos? Muy bien. Cuando hablamos del shock... Sí.
Cuando se habla de obstructivo, entonces es cualquier cosa que me restringe la función cardíaca desde afuera. Exactamente, y por eso la alteración extrínseca del corazón, o que comprima las cavidades y no permita una correcta dilatación, o que me impida el flujo anterógrado de sangre. ¿Estamos? ¿Y cómo el TEP, cuál sería el mecanismo del TEP? Y porque en el TEP el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, se obstruye, entonces el ventrículo derecho no puede mandar esa sangre al ventrículo izquierdo. Acuérdate que cuando se contrae el ventrículo derecho, se llena el ventrículo izquierdo. Si no le llega sangre a mi ventrículo izquierdo, no tengo sangre para expulsar hacia adelante. ¿Entendés? Entonces, cae mi gasto cardíaco, cae mi fracción de eyección y la presión arterial cae. ¿Se entiende? No sé quién me preguntó ahí. ¿Sí? Por eso el TEP da shock. ¿Sí? ¿Felipe? ¿Estamos? Muy bien. Cuando hablamos del shock anafiláctico, además, obviamente las medidas generales como todo, tratar de contrarrestar la respuesta inmunológica que está teniendo el paciente. Generalmente la adrenalina es la principal, la que mejor responde, porque es el antagonista fisiológico de la histamina, que suele ser el factor que genera esa vasodilatación. O también otros antihistamínicos o los corticoides. Fíjate, como dijimos hoy, la adrenalina viene en ampolla de 1 miligramo en 1 mililitro y se puede hacer vía subcutánea. ¿Estamos? Antes incluso esto, no sé si ustedes habrán leído ahora en respiratorio, se utilizaba para el asma. En las crisis asmáticas, en aquellos pacientes que tenían gran componente atópico, gran componente alérgico, se solía hacer antes la inyección subcutánea de adrenalina. ¿Estamos? Se disuelve una ampollita en 10 centímetros y se va haciendo de a 1 centímetro cada 20 minutos. ¿Estamos? O se puede hacer por viento venoso, obviamente, si es grave la anafilaxia que está haciendo mi paciente, ¿no? Y en ese caso se repite cada 10 minutos. ¿Estamos? Si no responde a la anafilaxia, se hace 5 ampollas en 500 mililitros y se hace una infusión continua de adrenalina. Fíjense que hay también por vía sublingual o endotraqueal, pero obviamente esto ya en casos extremos. ¿Estamos? Los antihistamínicos como la dextroriferamina, que viene de 5 miligramos, que es un inhibidor H2, ¿estamos? Es un gran antihistamínico y esto generalmente en los shocks anafilácticos, en los shocks por alergia, suele dar unas grandes hemorragias digestivas por el... Ahí está. Se trabó, dice. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Sí. Está, perfecto. Bueno, entonces se puede dar generalmente en los pacientes que tienen shock anafiláctico, grandes alergias, pueden tener después como complicación sangrados gastrointestinales por grandes erosiones gástricas o úlceras, porque produce una gran irritación de la mucosa gástrica. Obviamente los corticoides, con el problema de los corticoides que empieza a aparecer su efecto en forma tardía. ¿tá? Fíjense que máximo en los 4 a 6 horas recién empieza a aparecer el efecto de del corticoide. Por lo tanto, si bien sirve para tratar de mantener el paciente como antialérgico o inhibir la anafilaxis que está haciendo, siempre tener en cuenta que los corticoides, ya sea la metilprednisolona, ya sea la hidrocortisona, la dexametasona, cual fuera de ellos, tienen un tiempo más lento de actuar. La dexametasona por ahí es la que más rápido actúa. Y muy bien. Y para pasar a lo último, al tema más frecuente de todo, quiero que queden claros ciertos conceptos acá. Obviamente nosotros hablamos de infección cuando hay una respuesta inflamatoria en presencia del microorganismo, ¿cómo se llama? O en presencia de microorganismos en tejidos normalmente que están estériles. ¿Estamos? Bacteremia, cuando digo que hay bacterias, o sea, cuando hay un microorganismo en sangre. ¿Estamos? O la liberación de las endotoxinas de estos microorganismos en sangre. SIRS es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que está caracterizado por 3 o 4 parámetros.
Primero, fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnea, ¿tá? Con una PCO2 menor a 32 o mayor a 45, leucocitosis mayor a 12.000 o leucopenia menor a 4.000 o más de 10% de formas inmaduras de leucocitos, por ejemplo, los neutrófilos encallados. Cuando yo pido el hemograma, viene mi hemograma con la fórmula leucocitaria y ahí yo veo que tiene más del 10% de neutrófilos encallados. Cuando yo digo que un paciente tiene sepsis, cuando hay una CIRS, o sea, una respuesta inflamatoria sistémica, y hay la demostración de un foco infeccioso, ¿tá? Un foco infeccioso evidente o aparente. ¿Estamos? Si el paciente viene con todos estos parámetros, como yo dije, viene con fiebre, taquicárdico, taquipneico, leucocitosis, tiene un absceso así grande en la pierna, listo, yo digo que es una sepsis a foco de piel y partes blandas. Sepsis grave es cuando, asociado a esa respuesta inflamatoria grave, ¿estamos? El paciente tiende a la hipotensión, ¿estamos? Que esto obviamente se mantiene menos de 90 milímetros de mercurio de la presión sistólica, un descenso rápido de más del 40% de las cifras basales de la tensión sistólica, con hipoperfusión. Cuando yo digo el paciente tiene hipoperfusión, que empieza a aumentar el ácido láctico, empieza a tener oligoanuria o alteraciones del estado de la conciencia, yo ya digo que esta sepsis es grave. Cuando yo digo que el paciente evoluciona a un shock séptico, cuando esa hipotensión se mantiene a pesar de una adecuada expansión de volumen. ¿Estamos? Conceptos de que paso a paso. ¿Estamos? Entonces, sepsis cuando hay un CIRS con un foco demostrable. Esta sepsis puede ser grave cuando el paciente se empieza a hipotensar, empieza a tener trastornos del sensorio, alteraciones de la diuresis y aumento del ácido láctico. Y si yo le empiezo a reponer líquido a mi paciente que se está hipotensando y no responde a la respuesta de líquidos, ¿estamos? Y se mantiene la hipotensión con signos de hipoperfusión periférica, yo digo que el paciente está en un shock séptico. Obviamente, si yo no hago un tratamiento adecuado y temprano, esto puede evolucionar a un síndrome de disfunción multiorgánica cuando ya hay más de 2 órganos que están fallando. Eso habla de una disfunción multiorgánica con un pronóstico muy reservado. ¿Estamos? ¿Qué hago cuando un paciente tiene un shock séptico? ¿Tá? O sea, que tengo un foco infeccioso que está descompensando a mi paciente. Vamos por las medidas generales. Generalmente, las medidas generales de todos los otros shocks que vimos. Mantener una correcta PVC entre 8 y 12, un buen ritmo de diuresis, una saturación venosa más del 70%, eso no hay nada. Empezar un tratamiento antibiótico empírico, ¿estamos? Empírico, pero previamente hay que tratar de tomar una muestra del tejido que nosotros sospechamos que es la causa. Si tengo un tejido externo, ya sea una lesión de la piel, una lesión que pueda punzar, ¿estamos? Se hace la extracción de ese tejido y se empieza el antibiótico en forma empírica para después ajustar el tratamiento antibiótico al resultado del cultivo y del antibiograma. ¿Estamos? Cuanto antes empiezo el tratamiento antibiótico, mejor el pronóstico de mi paciente. ¿Estamos? Obviamente, esto tengo que evaluar si es en el marco de un paciente que está internado o tiene flora extrahospitalaria. Y se tiene que evaluar a estos pacientes que están en shock séptico, se tiene que evaluar la respuesta al antibiótico cada 48 o 72 horas. Si a las 48 o 72 horas el paciente no presenta mejoría, como yo les decía hoy, sigue con el ácido láctico aumentado, sigue con la saturación venosa aumentada, el paciente sigue orinando poco, no mejora la función renal, probablemente ese antibiótico no esté funcionando. Entonces, tenemos que rotar de antibiótico. ¿Estamos? Obviamente, todo paciente que viene neutropénico y febril, hay que sospechar infecciones por pseudomonas. Causa muy frecuente, los pacientes que son neutropénicos son pacientes que rápidamente evolucionan a la sepsis, entonces todo, es más, hay una entidad que se llama neutropénico febril, ¿está? Los neutropénicos febriles, los pacientes que tienen neutropenia y vienen con fiebre, se le da antibióticos de amplio espectro y se le policultiva, ¿estamos? Cultivo de sangre, cultivo de orina, cultivo de expectoración si las tuviere, función de cualquier líquido que tenga. ¿Estamos? Muy bien.
Obviamente, si yo después, yo tenía mi sospecha que era un shock séptico, acuérdense que hay un montón de otras entidades que también pueden dar fiebre, ¿estamos? Y leucocitosis y no ser necesariamente un proceso infeccioso. Si yo después descarto que la causa del shock no era séptico, debo interrumpir, obviamente, antes del antibiótico para evitar la resistencia y la sobreinfección bacteriana. Esto, fíjense lo que es un antibiograma, chicas. Obviamente un antibiograma súper amplio. Ezequiel, ¿con qué antibiótico empezamos? De la misma manera que dijimos hoy para endocarditis. Si yo pienso que el foco está en piel, por ejemplo, por un absceso, o tengo una herida necrotizada de piel, tengo que cubrir más gérmenes de piel para estafilococo. ¿Estamos? Ahí puedo empezar con cefaloponina de tercera generación o directamente ya empezamos con imipenem o banco o antibióticos de amplio espectro. ¿Estamos? Si el paciente viene con sepsis a foco pulmonar, ¿estamos? Un paciente que estaba con una neumonía y evoluciona a sepsis, ¿está? Puede ser tratamiento también con beta-lactámico con inhibidor de la beta-lactamasa, como puede ser ampicilina sulbactam, puede ser ceftriaxona, ¿estamos? O imipenem, banco, dependiendo de, obviamente, de lo que salga después, yo voy ajustando el antibiótico al antibiograma. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense lo que este antibiograma, esto es un antibiograma amplísimo, ¿estamos? Pero quiero que presten atención acá. Miren lo que es esta para pseudomonas, y ahí se da antibióticos de amplio espectro. Imipenem, piperacilina, tazobactam, ¿estamos? Son los de elección. ¿Estamos? ¿Estamos, Ezequiel? Muy bien. Entonces, fíjense acá. En el estafilococo áureo meticilino resistente, chicos. Fíjense la resistencia del antibiótico. A todo prácticamente sensible a banco, a teicoplanina, y a rifampicina. Solo esos 3 antibióticos tengo para tratarlos. Es resistente a todo, chicos. ¿Estamos? A todos. Hace poco vi un hospital, una publicación de un hospital de San Pablo, creo que era, que publicó una Klebsiella multiresistente. O sea, Klebsiella resistente a todo, a todos los antibióticos. O sea, no hay antibiótico para tratar a ese paciente. Esos son gérmenes extremadamente peligrosos, chicos, y hay que tener todos los medios de bioseguridad cuando los pacientes tienen este tipo de gérmenes. Estos pacientes tienen que ser aislados, el personal de enfermería tiene que mantener todos los cuidados de bioseguridad para evitar la diseminación intrahospitalaria de estos gérmenes. ¿Estamos? Una vez que yo tengo el resultado del antibiograma, obviamente ahí ajusto el tratamiento a lo que sea más a lo que sea más conveniente, digamos, al paciente. ¿Estamos? Claro, obviamente, si el paciente viene muy chocado, tiene shock séptico, viene con mucha fiebre, está muy chocado, ¿está? Y no encuentro un foco aparente, o si tiene, como yo digo, tiene un pie diabético, ponete, o sea que está con la foco evidente ahí, en foco en piel, yo digo, bueno, esto seguramente puede ser un estafilococo, se puede empezar tranquilamente con vancomicina de amplio espectro, se le toman todos los cultivos y ahí esperamos el resultado del cultivo y ahí se ajusta, ¿estamos? Y en el caso que no tenga antibiótico para tratar, ¿qué va a hacer? Rezar un Padre Nuestro al lado del paciente y bueno, y esperar el milagro, no hay nada por hacer. ¿Estamos? Muy bien. Continúo. Fíjense acá. El control de foco infeccioso, obviamente, más allá del tratamiento antibiótico que le vamos a hacer, sí, Schiavoni, te escucho. Schiavoni. Hola, profe. Estaba escribiendo. Sí. En estos pacientes que están infectados con organismos totalmente resistentes, ¿no hay esperanza siquiera de que el cuerpo pueda hacerle frente a la infección? Sí, obviamente. ¿Qué va a hacer? Tenés que esperar nomás, pero... o sea, tenés que haberte portado muy bien con Dios para que te mire que tenés un pterodáctilo dentro tuyo multiresistente, ¿viste?
porque antibiótico no puede dar, se hace todos los otros sostenes, se mantiene la correcta hidratación, la correcta antipirético, si le duele analgésico, si está muy chocado se le pueden agregar drogas inotrópicas, o sea, pero el tratamiento del foco es el problema, ¿entendés? Entiendo. Muchas veces puede pasar, como te estoy justamente por explicar acá, que obviamente, más allá del tratamiento antibiótico que yo le doy a mi paciente, tengo que tratar de eliminar el foco. Si yo tengo un absceso, una necrosis, una gangrena de mi pierna, y lo ideal es cortar eso, ¿entendés? Bueno, si yo tengo un absceso a nivel intraabdominal, y lo que tengo que hacer es abrir el abdomen y drenar ese absceso, o punzar ese absceso, ¿entendés? Si yo tengo un empiema a nivel pulmonar y me está dando mi absceso, lo que tengo que hacer es tengo que drenar ese foco. ¿Se entiende eso o no? Entonces yo tengo que, más allá del antibiótico que yo le doy, tengo que drenar el foco que está causando mi infección. ¿Estamos? Está, gracias, profe. ¿Estamos? Perfecto. Perfecto. Bueno, la fluidoterapia es fundamental, chicos, ¿está? Generalmente se suelen elegir los cristaloides, o sea, solución fisiológica. Hay un montón de tipos de fluidos que ustedes ya van a manejar y van a trabajar bien cuando es sobre todo emergente. Van a ver todos los tipos de presentaciones de fluidos de infusión que hay. Los más utilizados, obviamente, son la dextrosa al 5% y la solución fisiológica al 0,9%. ¿Estamos? Muy bien. Las drogas vasopresoras, obviamente, en el caso que yo tenga una hipotensión sostenida que no mejoran con la infusión de líquidos y mi PVC empieza a aumentar, o sea, empieza a congestionarse mi paciente, ahí lo que tengo que hacer es iniciar una droga inotrópica, ¿tá? Para ayudarle al corazón a latir más fuerte y mejorar la circulación de la sangre. ¿Estamos? La droga de elección, noradrenalina, acuérdense, noradrenalina. ¿Estamos? ¿Qué yo tengo que tener en cuenta los pacientes que están chocados? El pH de mi paciente. Porque estas drogas, cuando el pH está muy bajo, o sea, el paciente está muy tendiente a la acidosis, estas drogas no suelen actuar bien, ¿tá? Entonces, la droga pierde potencia y yo lo que tengo que tratar de hacer es mejorar la acidosis que tiene mi paciente. Acuérdense que en la diapositiva anterior pusimos que lo que podemos hacer es infundir bicarbonato para tratar de levantar un poquitito el pH de mi paciente. ¿Estamos? Muy bien. Siempre tratando de mantener una tensión arterial por lo menos mayor a 90 milímetros de mercurio y una PVC entre 8 y 10. ¿Estamos? Cuando el paciente tiene obviamente bajo gasto cardíaco, ponerle que el paciente ya sea conocido, ya esté con insuficiencia cardíaca, o sea que yo le doy droga, pero ese corazón es lento, lo que puedo hacer, puedo asociarle a dobutamina, como yo les dije hoy, la asociación norepinefrina, dobutamina. ¿Estamos? Si solo la presión está baja, ¿está? Pero el paciente mantiene una correcta respuesta a las drogas inotrópicas, tengo que obviamente tratar de evaluar la correcta oxigenación de mi paciente y evaluar el requerimiento por parte de mi paciente o no de asistencia ventilatoria mecánica. ¿Cómo hacemos eso? Evaluando la saturación de sangre de oxígeno o en el estado Giovasi ver la PO2, que esté arriba de 60 siempre. ¿Estamos? Fíjense acá. Los esteroides es algo que se plantea mucho, sobre todo en las sepsis graves, ¿tá? Que lo que se trata es de tratar de frenar un poco esa gran respuesta inflamatoria sistémica que se está produciendo. La meningitis, cuando hay sepsis a foco meningio, suele utilizarse mucho, o sea, por lo menos se puede plantear la utilización de corticoides para bajar un poquitito el grado de inflamación y evitar así el daño tisular por esa gran inflamación. ¿Estamos? La hidrocortisona, por ejemplo, viene en preparaciones de 100 y de 500 miligramos. Se trata de no usar una dosis mayores de 300 miligramos por día. ¿Estamos? O sea, que le puedo dejar dividido en hasta 8 horas. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y cuál es el problema de esto? Que obviamente yo puedo generar una insuficiencia suprarrenal. Entonces, si el paciente responde a los corticoides y el paciente empieza a mejorar, yo tengo que suspender los corticoides en forma paulatina. No tengo que sacar de forma brusca los corticoides. ¿Estamos?
si me llega a aparecer síntomas de insuficiencia suprarrenal, lo que puedo hacer es aumentar nuevamente el corticoide que yo le estaba dando o empezar a darle fluorocortisona, que es lo ideal en ese caso. ¿Tá? Fíjense con la administración de sangre, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una anemia secundaria o que haya aparecido como hallazgo secundario, la anemia, acuérdense, mantener una hemoglobina por arriba de 7 y un hematocrito por arriba de 27. ¿Estamos? Ese es nuestro objetivo. En esos casos, reponemos ¿cómo es? La utilización de reponer sangre. ¿Estamos? La sedación, la analgesia y la relajación se plantean a aquellos pacientes que tienen mala evolución, que empiezan a estar tendientes a la insuficiencia respiratoria y que requieran la intubación orotraqueal con posterior conexión a asistencia respiratoria mecánica. ¿Estamos? En estos pacientes se utilizan los relajantes, los analgésicos que dijimos hoy, el tramadol, el fentanilo o la morfina, ¿estamos? Y como sedación se puede usarse el midazolam, el diazepam, ¿estamos? Algún derivado de la benzodiazepina, ¿estamos? O un miorelajante. Pero eso en ese caso que ya el paciente requiera ventilación mecánica. ¿Estamos? Muy bien. Lo ideal es tratar de mantener una mínima PIP, ¿tá? Que es la presión positiva al final de la expiración, para tratar de evitar el colapso alveolar. ¿Tá? Generalmente se deja una PIP, la PIP puede ir entre 5 y 30, si no me equivoco, se deja una PIP mínima de 5, por lo menos para que tenga una mínima presión, para evitar el colapso pulmonar, y obviamente ir ajustando los valores de FiO2 del respirador dependiendo de la respuesta de mi paciente. ¿Estamos? Cuando yo evalúo la diálisis, cuando el paciente tiene una insuficiencia renal aguda, o sea, el paciente está en anuria con valores muy elevados de los parámetros de la función renal, como la urea y la creatinina, en esos casos está indicado la diálisis. ¿Estamos? Ahora, si el paciente no tiene signos de insuficiencia renal, ¿estamos? No está indicada la diálisis. ¿Estamos? Obviamente, si en el transcurso de la evolución y del tratamiento el paciente sigue empeorando su función renal y yo veo que continúa oligoanúrico, puedo plantearme la terapia sustitutiva. Obviamente sirve para filtrar la sangre y eliminar todas las toxinas. Y el bicarbonato, como dijimos hoy, dar cuando el pH está en menos de 7,2, menos como 7,15, como dice acá. ¿Por qué? Porque las drogas vasopresoras, como la noradrenalina, no actúan a ese pH. Entonces debo mejorar la acidez de mi paciente. ¿Estamos? Obviamente, si el paciente está acostado, los pacientes que están sépticos siempre tienden a favorecer a la hipercoagulabilidad. Por lo tanto, tengo que hacer profilaxis para trombosis venosa profunda y que me haga un TEP. Y encima de mi shock séptico se me asuma un shock obstructivo por el TEP que me puede hacer mi paciente. ¿Estamos? Muy bien. Entonces se le hace anticoagulación con heparina. Fíjense, como yo les dije hoy, en la sepsis, como hay una gran respuesta inflamatoria severa, suele estar indicado en los pacientes profilaxis para sangrados digestivos. ¿Estamos? Pueden ser con ranitidina, o sea, el antagonista H2, ranitidina, o algún inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol también en vía endovenosa. ¿Estamos? Estos pacientes suelen hacer hemorragias digestivas. ¿Estamos? Por el estrés. Esto es un pequeño algoritmo de todo lo que hablamos acá. ¿Estamos? De shock séptico. ¿Está? Así que en líneas generales creo que hasta ahí llegamos. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Está? Muy bien. Es un tema, reconozco, que es un tema bastante engorroso, digamos, ¿está? Un tema amplio, porque lo que nosotros hacemos acá, este debería ser el último tema de la era, pero bueno, por cuestión de cronograma me quedo acá. Debería ser el último tema. Entonces planteamos varias patologías que son grandes, ¿está? Para unificarlas en esto. Espero que les haya servido. Obviamente saben que estoy a las órdenes como siempre. Tengan presente que... Doctor. Sí. Doctor, a mí me queda una duda.
Sí, te Con escucho. respecto al shock normotensivo, en el Ajá. caso del tratamiento, ¿cómo sería el tratamiento de un shock normotensivo? No, bueno, pero que, a ver, normotensivo por cifras tensionales, pero se comporta Sí, como sí. si tuviera hipotensión. No, y se trata como si así lo fuera. Por ¿Se ejemplo, te trata doy un como ejemplo. un shock hipotensivo nomás? Claro, exactamente. Pero hay que ver qué es lo que me Porque produjo. el doctor Miguel lo separa, por eso es la duda. Claro, pero lo que pasa es que tenemos que ver qué es lo que me está generando. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Si yo tengo un paciente que estaba internado y tenía 160/90. Se infarta mi paciente. ¿Está? Se infarta. Hace un infarto agudo de miocardio, grande, un infarto extenso, y de golpe mi paciente yo le controlo nuevamente y tiene 170. O sea, bajó en forma brusca más de 40 milímetros de mercurio. La cifra 170 es una cifra normal de tensión arterial, pero el paciente está chocado. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que yo trato ahí? Y trato el infarto de mi paciente, trato el shock cardiogénico guiado al infarto. ¿Se entiende? Porque esa fue la causa de la descompensación de mi paciente. No sé si... Entonces, antes que nada, me tendría que fijar qué es lo que está causando. Claro, exactamente. Si yo te digo paciente shock, que viene chocado, normotenso. No, está mal hecha la consigna, ¿entendés o no? ¿Se entiende eso o no? Sí, sí, te entiendo. ¿Está? Bueno, igual cualquier cosita, si después tiene una pregunta o él le llega a hacer una pregunta específica o llega a plantear un caso clínico, si usted tiene caso clínico, pásenme y lo evaluamos y lo estudiamos juntos. ¿Estamos? Sí, gracias, doctor. Dale, perfecto, chicos. Muy bien. Quédense tranquilos que yo les voy a pasar después la diapositiva. Así compartimos entre todos y todos tienen. ¿Estamos, chicos? Espero que les haya servido. Como les voy a repetir, es un tema bastante engorroso, pero bueno, creo que fuimos lo más didáctico posible. ¿Está? Muy bien, chicos. Doctor, Así una que, pregunta. Esta sí. era, vamos a tener clase de repaso, o sea, esas largas que usted dijo, para repasar varios temas o tipo... Sí. Quédense tranquilos. Más cerca de la era, programamos eso. ¿Está? Gracias. Listo, chicos. Dale. Chau, chau.